Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. La política condicionada por la economía. Lo habíamos anunciado en la portada. Un tema que importa mucho porque además está dentro de las principales preocupaciones de los uruguayos. Y además porque venimos de un periodo en el cual ha habido un crecimiento económico muy fuerte y luego un cambio de signo. ¿Esto a qué corresponde? ¿Cuáles son los nuevos tiempos? ¿Cómo debemos prepararnos para una nueva etapa de la economía, más teniendo en cuenta que se viene una etapa de discusión electoral, de campaña electoral, cuando vienen promesas, propuestas de reformas y luego un nuevo gobierno? Estamos con el economista Pablo Rosselli, que es socio de la consultora Deloitte. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerte aquí con nosotros, como siempre. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, Pablo, nos gustaría arrancar para ver cuál es el escenario de la economía mundial para Uruguay. Porque en los hechos es aquello de no estamos solos, ¿no? Más allá de la situación. Venimos de una época que fue muy favorable. Exactamente. ¿No? Es una época, digamos, uno podría de algún modo pensar el contexto internacional como de los últimos tiempos en tres momentos. Hasta del 2003 al 2014, un contexto internacional sumamente favorable para países como Uruguay, boom de commodities, tasas de interés sumamente bajas desde el 2007, desde el 2008 en adelante. Ese auge internacional, ese boom de commodities terminó ya hace 4 años, terminó a mitad del 2014. La economía mundial perdió dinamismo, sobre todo se desaceleró China, y los precios de los commodities cayeron significativamente. Los precios de los productos que exportamos. Que exportamos nosotros. Eso indujo una desaceleración de la economía uruguaya y una desaceleración de varias economías de la región, con desempeños diferentes entre uno y otro, pero en general hay menos crecimiento económico. Pero 2018 es un año donde dentro de ese post-boom que terminó, como decía recién, en 2014, el 2018 es un año donde definitivamente entramos en un contexto donde las tasas de interés en Estados Unidos ya dejaron de ser bajas. Estados Unidos venía subiendo muy lentamente sus tasas de interés de valores mínimos en términos históricos, y de algún modo hay un conjunto de políticas en Estados Unidos que conducen a una apreciación del dólar, la política monetaria que decía recién, las tasas de interés vienen subiendo, la política fiscal expansiva que implementó la administración de Donald Trump, los aranceles implementados y los amenazados, digamos, la suba de aranceles implementada y la amenazada también conduce a un fortalecimiento del dólar en el mundo, y la economía de Estados Unidos está creciendo a un ritmo fuerte. Todo eso, digamos, provoca esa tendencia, y eso tiene dos implicancias importantes para los países emergentes. Se está encareciendo el dinero, los flujos de inversión a los mercados emergentes están mucho más moderados hoy de lo que estuvieron en el pasado. Y los mercados están empezando a separar la paja del trigo. Cuando las tasas de interés eran muy bajas, todo el mundo tenía financiamiento, o casi todo el mundo tenía financiamiento. Hoy, los mercados están muy atentos a los países con vulnerabilidades. Pablo, eso significa que tuvimos un periodo en el cual el dinero era barato, o sea, cuando decimos barato es conseguíamos préstamos a tasas bajas, y además había voluntad de que ese dinero se dirigiera a países como el Uruguay. Ahora vos decís, esto no es circunstancial, aquel tiempo no es que ahora subió un poquito y puede volver a bajar. Este es un cambio que llegó para quedarse, por lo menos por un tiempo. Este es un cambio que llegó para quedarse probablemente muchos años. Lo anómalo había sido el periodo de tasas de interés prácticamente nulas que tuvimos desde el 2008 al 2016, 2015, 2016. Y como te decía recién... Y en cuanto a lo que es la dinámica de crecimiento de los países en general, a ver, tampoco tenemos que pensar que la economía mundial está tremendamente mal. Por eso decía, los mercados están en realidad separando la paja del trigo. Si uno mira las proyecciones de crecimiento de la economía mundial para este año y el que viene, que maneja el Fondo Monetario y muchos otros analistas, apuntan a un crecimiento levemente por encima de la media histórica, mejor que lo que vimos en 2016, que fue un año, recordemos, malo para los... Claro, pero no el boom donde todos crecen y crecen bastante. Pero no es el boom donde todos crecen. Tampoco estamos con valores mínimos de los precios de las materias primas. Algunos están bastante bajos, otros no están tan bajos. Lo que sí está ocurriendo es que los países que durante todos estos años de crecimiento acumularon desequilibrios importantes, hoy la tienen más difícil, y los casos más claros de estas semanas han sido Turquía, alto déficit fiscal, alta inflación, alto déficit de su cuenta corriente,
problemas políticos Claro. por el populismo de Erdogan, un exceso de moneda extranjera del euro en el sistema financiero. Eso precipitó una crisis de confianza muy grande en Turquía. Cuando pasa eso, los inversores siempre miran qué país puede andar en situaciones parecidas. Y ahí tenemos Argentina, que no tiene la exposición en el sistema financiero al dólar o al euro como tiene Turquía. Claramente no tiene un contexto político tan malo como lo que implica el populismo de Erdogan, pero Argentina tiene alto déficit fiscal, alto déficit de cuenta corriente, una moneda apreciada, inflación elevada, muchos ajustes por delante. Ya vamos a entrar en Argentina y además cuando hablabas de ahora hay una situación distinta de tasa de interés y de flujo de capital, vamos a ver después más adelante en otro bloque cómo impacta eso en las cuentas fiscales y cómo está Uruguay preparado para eso. Pero para seguir con la economía mundial, ¿qué es lo que podemos esperar en un horizonte más o menos cercano? Lo decíamos vinculado a lo que puede ser la campaña electoral y un próximo gobierno. Siempre hay cuestiones que son imprevistas, pero hay tendencias que sí pueden anticiparse. Uno podría decir que probablemente la economía mundial, con algunas oscilaciones cíclicas que son difíciles de proyectar, en los próximos años va a tener una tasa de crecimiento razonablemente buena, pero vamos a observar un fortalecimiento del dólar adicional. Podemos observar subas adicionales de las tasas de interés. Hay cierta discusión en Estados Unidos en torno de si el ritmo de crecimiento que estamos observando en estos trimestres se va a desacelerar de una manera rápida, si vamos a tener algún rebrote inflacionario mayor a lo poquito que hemos visto, pero yo diría que fortalecimiento del dólar es una tendencia que probablemente veamos, que se consolide. Tasas de interés algo más altas, probablemente también las vamos a observar, y precio de los commodities en niveles razonables, ni buenos ni malos. Ni malos. Vamos a ir a la región, porque digo, en el caso de Uruguay lo que nos impacta es el mundo, pero después tenemos dos vecinos que aparecen con ciertas complicaciones. Por el lado de Brasil, además, vamos a hacer una campaña electoral en la cual hay una gran incertidumbre, pero ¿qué está pasando con la economía de Brasil? La economía de Brasil atravesó por una recesión extraordinariamente fuerte. En Uruguay seguimos bastante poco a Brasil, pese al tamaño relativo que tiene, a ese enorme tamaño relativo que tiene esa economía para lo que es Uruguay. Tuvo una recesión extremadamente fuerte, 2015, 2016. La historia estadística de Brasil no registra una recesión de ese tipo en el siglo XX. Quizás hay algún problema estadístico. Sí, presumo que en la década del 30 puede haber habido cosas parecidas, pero registró una recesión sumamente fuerte. El desempleo subió a más de 12%. Y desde 2017 la economía está creciendo a un ritmo muy lento, digamos, tasa de crecimiento de 1. No hay un rebote 2%. fuerte. No hay un rebote fuerte. Brasil está perdiendo probablemente como una década si nos paramos 2011 en adelante, digamos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del crecimiento económico, Brasil con un desempeño francamente pero muy pobre. Y atrapado en una situación fiscal compleja, con un déficit fiscal elevado, que requiere de medidas de ajuste estructural y que requiere medidas de ajuste fiscal típicas de cualquier ajuste fiscal. O sea que Pablo, gane quien gane la elección en Brasil, su arranque no va a ser sencillo, porque más allá de una nueva carta de esperanza, lo que va a tener que hacer es tareas antipáticas. Lo que debería hacer son tareas antipáticas, porque Brasil requiere reducir el déficit fiscal. ¿Y si no las hace? Bueno, hay colegas que tienen una visión un poco más optimista y otros un poco más pesimista de dónde está Brasil hoy. Hay algunos colegas que le asignan mucha importancia a la parálisis que ha generado la incertidumbre electoral, y esos colegas tienden a pensar que resuelto el tema electoral, de algún modo las expectativas van a recomponerse, la economía va a crecer más rápido y va a ayudar a tomar medidas de ajuste. Y otros colegas tienen una visión un poco más pesimista, difícil desde Uruguay poder calibrarlas bien, pero yo creo que desde la perspectiva de Uruguay tenemos que tener 2 o 3 conclusiones bastante importantes. No sabemos quién va a ganar las elecciones, pero el sistema político brasileño, que siempre fue muy fragmentado, va a salir mucho más fragmentado de esta elección, con lo cual las posibilidades de implementar medidas de ajuste efectivas y duraderas son muy difíciles. Son francamente muy difíciles. No hago ya ni el intento de pronosticar
si van a ocurrir o no y en qué medida van a Sí, ocurrir sí, o no. sí, pero la negociación es más compleja y además tampoco corre aquello de compro votos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con la noción de que Brasil va a seguir con una situación de relativa inestabilidad macroeconómica y política, y que eso va a implicar probablemente un crecimiento económico relativamente pobre, y vamos a ver presiones para que el tipo de cambio suba más en Brasil. Es decir, una economía de ese tipo probablemente termine requiriendo un dólar más alto para darle un impulso al sector exportador lo suficientemente fuerte para que la economía gane dinamismo a pesar de todos estos problemas de difícil resolución. Eso visto de Uruguay es un problema tanto para las exportaciones de mercaderías como para el turismo que podemos recibir de Brasil. Exactamente. Y para muchos uruguayos se van a tentar con ir a Brasil. y, Si es y- así. y las dificultades de exportar a Brasil también, ¿no? Es decir, no es lo que competimos, los que compiten las empresas uruguayas en el mercado interno con producción brasileña, más lo que las empresas uruguayas tienen que exportar a Brasil. Pablo, vamos a seguir viendo. Es un panorama y nos importa mostrarlo porque decimos todavía falta para la campaña electoral uruguaya, pero a la hora de elaborar programas de gobierno que los partidos lo están haciendo, tienen que tener en cuenta todas estas situaciones. Y Argentina. Lo de Argentina uno lo está viendo y bueno, un día, una semana se discute el aborto, otra semana los cuadernos y las coimas, pero la economía sigue complicada. Totalmente. De algún modo, cuando Macri ganó las elecciones a fines del 2015, la apuesta de la administración fue un ajuste sumamente gradualista por el lado fiscal, apostando a que el cambio de expectativas iba a generar condiciones de financiamiento externo abundantes para Argentina y que iba a generar un repunte importante de la inversión. A decir verdad, la inversión creció bastante con la llegada del gobierno de Macri, pero no fue suficiente para evitar los problemas que en la actividad económica generó la primera devaluación cuando asumió en 2015. Y lo que vimos en el transcurso de 2018 fue que la estrategia de contar con un financiamiento externo sumamente abundante quedó trunca. Argentina tuvo Por lo que mismo decías sobre el cambio de condiciones internacionales. por los cambios de condiciones internacionales, pero probablemente porque iba a quedar trunca. No lo sabremos nunca, digamos, Claro. pero probablemente iba a quedar trunca porque la estrategia era excesivamente gradualista. Si no te van a prestar de por vida. Entonces Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, el fondo le está dando financiamiento, pero lo que estamos viendo, más allá de hacer un esfuerzo poco fructífero de proyectar cada variable macroeconómica en Argentina, dónde va a terminar el dólar, dónde va a terminar la inflación, lo que estamos viendo en definitiva es que el tipo de cambio está subiendo rápidamente, que también la inflación está subiendo rápidamente, porque para salir de una situación como la de Argentina, donde observamos un alto déficit fiscal, que quiere decir que que el gobierno gasta más de lo que recauda, un alto déficit en la cuenta corriente, que quiere decir que el país gasta más de lo que produce, de ese escenario, cuando se acaba el financiamiento, se sale con ajustes recesivos. Un tipo de cambio alto, una inflación alta, pero una devaluación mayor que la inflación. La aceleración de la inflación licúa gasto público, la aceleración de la inflación baja el salario real, la baja del salario real pega negativamente en el consumo, pega negativamente en la actividad. Con lo cual, de nuevo, el escenario que tenemos por delante en Argentina probablemente, no hay certezas en la economía, pero probablemente es un escenario de desempeño de la actividad económica pobre, con un tipo de cambio real más alto del que hemos visto hasta ahora. Ese ha sido un tema de discusión en Argentina. ¿El tipo de cambio ya ajustó, sí o no? En nuestra opinión, tenemos que pensar que el tipo de cambio real en Argentina todavía tiene bastante para subir. Con lo cual, o sea que estás viendo un tipo de cambio real aumentando tanto en Brasil como en Argentina, y Brasil y Argentina con economías que no terminan de poder despejar problemas y por lo tanto despegar. Y esa es una gran implicancia para Uruguay, porque Uruguay ha quedado sumamente caro en dólares y la tendencia del mundo es más bien de fortalecimiento del dólar, y la tendencia regional parece clara, digamos, de que es mucho más probable ver devaluaciones regionales que apreciaciones de las monedas regionales. Pablo, hacemos una pausa y hablamos entonces de Uruguay, de cuáles son las perspectivas de Uruguay para el crecimiento, si hay riesgo de recesión, cómo impacta esto en el terreno fiscal, si es necesario un ajuste, qué tipo de ajuste, cuáles son los riesgos, los desafíos, las oportunidades. Perfecto, gracias. Estamos con Pablo Rosselli, la consultora Deloitte, socio de Deloitte. Estamos aquí en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Ya volvemos. Los